Cuando pensamos en estudiar historia, casi siempre lo hacemos desde la idea de conocer lo que pasó o de memorizar fechas, imperios, personajes. A veces lo hacemos porque es cultura general o porque hay que superar un examen. Pero la historia es mucho más que todo eso. Y la Biblia, que muchos tienden a dejar fuera del estudio histórico, no solo puede servirnos para aprender historia, debe ser nuestro punto de partida. Y quiero explicarte por qué. Muchos de nosotros pensamos que la Biblia no puede guiarnos en el estudio de la historia por dos razones muy comunes. La primera razón es que la Biblia narra la vida de un pueblo en específico, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Asumimos que no habrá suficiente información para entender a los demás pueblos que convivieron con ellos. Pero este pensamiento nace de una confusión, y es que no hemos comprendido el verdadero propósito por el cual estudiamos historia, y lo vamos a ver un poco más adelante. La segunda razón es que la Biblia llega hasta cierto punto en la línea de tiempo. No describe la Edad Media, ni la Reforma, la Revolución Industrial, ni procesos modernos, y por eso concluimos que no podremos estudiar los eventos que vienen después del Nuevo Testamento. Ambas razones son muy válidas, pero pasan algo por alto, fundamental, y es que la historia tiene un propósito formativo y redentivo. Y ese propósito se revela precisamente desde la palabra de Dios. La Biblia no fue dada para describir detalladamente todas las culturas del mundo, es cierto. La Biblia no detalla cada imperio, pero sí menciona a los más relevantes porque forma parte del escenario donde Dios se reveló. Vemos a Egipto en tiempos de José y de Moisés, vemos a Asiria y a Babilonia bajo los profetas, vemos a Persia en Esdras y en Nehemías. Y sabemos que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Grecia domina bajo Alejandro Magno, aunque la Biblia no describe esos hechos en los 400 años de silencio, y sin embargo sabemos que ocurrieron porque forman parte del escenario en el que surgió el mundo del Nuevo Testamento. Y es aquí donde entran las fuentes secundarias que sí debemos usar. Por ejemplo, sabemos por la Biblia que el pueblo de Dios vivió bajo el dominio persa, y sabemos históricamente que Alejandro Magno llegó a conquistar ese imperio durante los llamados 400 años de silencio. La Biblia no narra esos detalles, pero fuentes como el libro Alexander the Great de John Gunther puede ayudarnos, por ejemplo, a conocer su infancia, su formación, su carácter, el contexto que moldeó sus decisiones. Y con esos detalles ampliados podemos ver cómo Dios movió la historia para preparar un mundo profundamente helenizado donde nacería Jesús y donde se anunciaría el Evangelio. Y ese es el punto. Las fuentes secundarias amplían el contexto, pero la Biblia regula su interpretación. La historia secular te dice qué pasó. La Biblia te enseña cómo verlo. Y ahí es donde la historia deja de ser solo información y se vuelve formación. La historia no solo sirve para conocer el pasado, sirve para conocer los principios que Dios ha revelado, principios que no cambian porque Él no cambia y reflejan su carácter. Cuando estudiamos historia desde la Biblia, aprendemos a ver cómo Dios ha guiado los siglos, cómo ha levantado y derribado naciones, cómo ha usado personas o sucesos para avanzar su plan de revelación y de redención, y cómo todo conocimiento humano, tarde o temprano, tiene que llevarse hacia Cristo. Por eso, cuando la Biblia ya no describe directamente los sucesos como el de la Revolución Industrial o la independencia de Estados Unidos, no estamos desprovistos, ya tenemos el filtro formado. Hemos formado en todos los años previos nuestra cosmovisión bíblica que nos permitirá mirar cualquier periodo histórico antiguo o moderno con los principios que Dios estableció desde el principio en su palabra. Siempre habrán dos voces interpretando la historia, desde la palabra de Dios, desde la verdad de Dios, y la voz que la interpreta desde una cosmovisión meramente humana. Nuestro trabajo es aprender a reconocer la diferencia. Estudiar historia desde la Biblia no es menos historia, es historia bien leída y bien interpretada. Es aprender a ver la mano de Dios en el tiempo, a entender su carácter y a interpretar los hechos con la sabiduría y la verdad de aquel que sostiene la historia desde el principio hasta el fin. Mi nombre es Maya Sevillano y esto fue ¿Para qué estudiamos o enseñamos historia? Desde una educación viva, con sentido y con propósito.